Muchas gracias a todo el pueblo dominicano por estar en sintonía con esta edición de Toque Final, hoy domingo 24 de marzo del año 2019. Es frecuente que este programa lo realice el periodista Julio Martínez Pozo, pero por motivos ajenos a su voluntad se encuentra en estos momentos fuera del país y nos encomendaron la tarea de realizar este programa en el día de hoy. Nosotros siempre sentimos una gran satisfacción cuando nos invitan a realizar este y otros programas, ¿verdad? Porque nos apasiona comunicar y militar en los medios de comunicación. De manera que le damos la bienvenida en este programa en el día de hoy. Señores, tenemos muchas informaciones en distintos ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito geopolítico, que vamos a compartir con todos ustedes en el día de hoy. Y de inmediato vamos a iniciar. Ustedes saben que el presidente Danilo Medina estuvo este fin de semana en la Florida, en la residencia Mar-a-Lago del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Estuvo acompañado de una comisión, de una comitiva muy reducida que le encabezaba el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, le encabezaba también, le estuvo acompañando uno de sus principales asistentes, don Carlos Pared, y estuvieron otros funcionarios importantes, el canciller de la República, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, entre otros. Toda esta visita había generado muchas expectativas. Muchos decían que el presidente Donald Trump se iba a referir al tema de Venezuela, otros decían que se quería establecer claro y de manera categórica la posición de los Estados Unidos frente a la relación comercial de China a raíz del establecimiento de las relaciones diplomáticas de la República Dominicana y de otros países de la región. Pero el presidente de la República, cuando regresó al país, dio las conclusiones de esta reunión con el presidente Donald Trump. En primer lugar, hay que destacar, y así lo hizo el presidente de la República, de que el presidente Donald Trump tiene un profundo interés de colaborar con todos los países del Caribe, en especial en aspectos específicos como el comercio, la seguridad, la energía, el combate al delito internacional y los desastres naturales. Y esto es un anuncio muy importante porque la República Dominicana, tan solo en materia de inversión extranjera, recibió en el año 2018 más de 2.000 millones de dólares. Y estamos hablando de que nuestro país lidera el crecimiento económico de todos los países del Caribe. Solamente el año pasado la economía de la República Dominicana creció un 7%, y esto nos coloca a nosotros en una posición privilegiada para hablar con los Estados Unidos sobre comercio, sobre inversiones, sobre energía, entre otras cosas importantes. Y el presidente mencionó los puntos de la agenda que relevante que le pidió al presidente de los Estados Unidos para, por supuesto, beneficio de la República Dominicana. En primer lugar, que nuestro país fuera favorecido con la eliminación del impuesto a la exportación de acero. En segundo lugar, que empresas que están instaladas en la República Dominicana pudieran exportar botas para los militares de Estados Unidos. En tercer lugar, y este aspecto me parece muy relevante, el retiro de la República Dominicana en la alerta de viaje que hace el Departamento de Estado para los ciudadanos de los Estados Unidos. Recordemos unas declaraciones que dio la embajadora de los Estados Unidos en el país, Bernstein, de que es seguro viajar para la República Dominicana, y lo hizo exhortándole a los ciudadanos de su país, de los Estados Unidos, que pueden venir de manera segura a la República Dominicana. Y en ese sentido el presidente le hizo esa petición al presidente de los Estados Unidos, y ellos dijeron que de inmediato se iban a poner a trabajar en ese sentido. De manera que yo creo que en términos generales solo el futuro determinará los frutos de esta visita a largo plazo, pero nosotros siempre es beneficioso para nosotros reunirnos con la principal autoridad de la principal potencia del mundo, como lo es los Estados Unidos. Yo creo que el hecho de que le otorguen un estatus prioritario a República Dominicana y a los demás países del Caribe, ya ese simple hecho constituye un gran salto cualitativo, y esperemos la comisión de alto nivel de los Estados Unidos que vendrá
a nuestro país para darle seguimiento a todo lo emprendido por el presidente Danilo Medina y los demás países del Caribe, por supuesto, también a sus respectivas naciones. De manera que valoramos y ponderamos de manera positiva esta visita del presidente a los Estados Unidos. Señores, en otro orden, ustedes saben que en el día de ayer nosotros en El Sol de los Sábados revelamos algunos detalles sobre el asesinato vil, cobarde, desafortunado de una ciudadana dominicana de origen español que se llama Cristina García Tornel, quien era cuñada del economista Luis Álvarez Renta. Este asesinato fue perpetrado por su empleada doméstica que se llama Fantín Leonarda Falcón, de 49 años. En la circunstancia que se produce fue cuando supuestamente, bueno, no ya supuestamente, porque esta mañana tanto la Fiscalía del Distrito Nacional como el portavoz de la Policía Nacional dieron una rueda conjunta donde revelaron algunos detalles. Y el contexto de este asesinato se produce en el piso número 12 de la Torre Pedro Enrique Sureñas, cuando la empleada doméstica le había robado unas prendas. Y parece que Cristina García descubrió a la empleada doméstica o identificó dónde ésta tenía colocadas las prendas y se armó todo un forcejeo, y la empleada doméstica le propició varias puñaladas, causándole la muerte. Estamos hablando de una persona de 40 años de edad, y que esto también generó mucha suspicacia, porque nosotros habíamos dicho de que en principio se comentaba y cobró mucha fuerza el rumor de que había sido un mensajero que se acercó a la torre y le dijo al portero que él quería subir al piso número 12, y el portero le dice que no lo... Que quién era él, que quién era esa persona, y él le dice al portero: tú no me conoces, no te acuerdas de mí, como haciéndole referencia a algo íntimo para que este lo dejara subir. Y resulta que luego de que el portero intenta que este lo deje subir, el portero llama al apartamento de donde está la doméstica, el apartamento de Cristina García, y esta autoriza que suba el mensajero para su residencia. Y luego, de unos cuantos minutos, de un instante, la empleada doméstica baja por el ascensor con el mensajero, que luego emprende la huida. Y este señor, que se llama Juan Gabriel Germán, tiene un vínculo matrimonial, ¿verdad?, con esta empleada doméstica. Y fíjense todo esto que se ha desatado ahora por la ambición, por la codicia. Y hay algunas cosas que nos parecían extrañas, pero yo creo que ya los resultados, las conclusiones de esta investigación que va desarrollando la Policía Nacional van aclarando muchas cosas. Como una, entre ellas, de que supuestamente el hijastro, en el momento de que se perpetra este asesinato, estaba durmiendo en el apartamento y no se enteró. No escuchó a nadie gritando, y esta señora había llamado a su esposo, que salió de un restaurante para ir a auxiliarla. Tampoco subió en el momento en el que llegó a la torre. Y la pena de esto es que hay una vida, hay una familia en luto, y nada, vamos a darle seguimiento a todas estas investigaciones, y ojalá y que esto se esclarezca y que le caiga todo el peso de la ley a los responsables, para que sirva de ejemplo y nadie intente por una mera ambición económica quitarle la vida a otro. Y esto, por supuesto, también que debe poner el ojo avisor, sin intención de estigmatizar, porque nunca se debe estigmatizar ni generalizar, pero ya se debe tener más cuidado, se debe tener mucho cuidado y tratar de depurar bien a las personas que nosotros empleamos en nuestras casas. Señores, en tercer lugar, quisiera hablarles sobre un informe que nos hizo llegar la economista y exdiputada Guadalupe Valdés, que se titula La comida insana en República Dominicana.
Este informe lo hizo una fundación, o lo aupó una fundación que se llama Justicia Alimentaria. Y también otras organizaciones de aquí de la República Dominicana. Y lo que a mí me parece más interesante compartir con ustedes es cómo la gran cantidad de comida procesada está matando gente en nuestro país y en el mundo, pero este informe se refiere a la República Dominicana. Estamos hablando de que el 20% de las muertes que ocurren en la República Dominicana lo provoca la comida procesada, la comida alta en carne procesada, en grasas trans, en azúcar, todos esos productos que nosotros vemos en los supermercados, en los colmados, esos jugos de cartón, todo eso está envenenando gente. Y este informe viene a retratar y a desnudar esa realidad, sobre todo para que los hacedores de políticas públicas no se queden de brazos cruzados, limitándose a una campañita de que la gente tiene que comer sano y comer de manera inteligente y hacer una dieta, entre otras cosas. No. Se trata de nosotros realizar cambios culturales profundos en la manera de cómo preparamos los alimentos, utilizando menos sazones procesados y más sazones naturales, cuidando la regulación de la publicidad de esta comida procesada, sobre todo la que va dirigida a la población infantil, que es a la que más daño le hace, porque estas empresas no son tontas, dirigen una publicidad específica a la población infantil, porque esta medida que se va desarrollando, entonces va comiéndose toda esta comida chatarra. Pero ya comer saludable no es una opción, comer saludable no es una moda, comer saludable es un deber ya y una necesidad si nosotros queremos estar o vivir más tiempo. Este informe revela unos hallazgos interesantísimos de que más del 40% de los infartos que se producen lo provoca la mala alimentación. En República Dominicana la diabetes la provoca la mala alimentación. Estamos hablando que la población en sobrepeso o obesa en nuestro país alcanza el 60% o más, y el 57% en los últimos 10 años, un 57% de enfermedades cardiovasculares se han incrementado en nuestro país, y esto coincide con el crecimiento de la economía y la demanda de toda esta comida chatarra en nuestro país. Y yo creo que es interesante que nosotros busquemos este informe, leamos las conclusiones y sobre todo tratemos de aplicar las recomendaciones. Miren, y en otro orden, por fin, ya el fiscal Robert Mueller, el fiscal que estaba a cargo de la investigación de la trama rusa en los Estados Unidos, quien estaba investigando si la campaña de Trump, el equipo de campaña de Donald Trump, se había confabulado con el equipo, con Rusia y el equipo del presidente Vladimir Putin para interferir en las elecciones de los Estados Unidos en contra de los demócratas y a favor de Donald Trump. Y este fue un argumento que lo utilizó mucho el comité demócrata, porque decían que esta interferencia rusa en las elecciones había torcido, había cambiado el resultado final, que hubiese sido una victoria de la candidata demócrata en el año 2016, Hillary Clinton. Sin embargo, en las conclusiones de este informe se dice que no hubo tal relación ni hubo tal interferencia, y el presidente Donald Trump de inmediato reaccionó por las redes sociales diciendo que no hubo ningún tipo de colusión, que no hubo ningún tipo de interferencia y que América continuará siendo grande de nuevo, porque esto es una pelota que se la pichan nuevita en medio de un contexto electoral que por supuesto él va a comer con su dama y va con todas las de ganar, porque ese fantasma se temía incluso que pudiera crear o que pudiera culminar en una destitución, en un impeachment del presidente Donald Trump. Y yo creo que ya esto despeja las dudas, ¿sí? Esto es un tema que era central para la campaña electoral que se avecina, y ahora yo creo que Donald Trump va mucho más fortalecido y por supuesto los demócratas van mucho más débiles.
Vamos a una pausa y cuando regresemos de la pausa continuaremos con Toque Final. Vamos a ver ahora las 10 principales que elaboró nuestro equipo de producción, encabezada por la periodista Esmilda Montero. El presidente Danilo Medina le dijo al mandatario estadounidense Donald Trump que estaba en la reunión de Mar-a-Lago dispuesto a ayudar y colaborar. Al inicio del encuentro de jefes de Estado y Gobierno del Caribe en la Florida, Estados Unidos, Medina le agradeció a Trump por haberlo invitado para tratar problemáticas de interés internacional. La reunión de los gobernantes dominicano y norteamericano reafirmó los históricos vínculos de amistad y cooperación que unen a ambos pueblos. Luego de su reunión con el presidente de Estados Unidos y otros jefes de Estado, el mandatario dominicano expresó que la República Dominicana está en disposición de hacer todo lo que sea necesario para ayudar a Venezuela. República Dominicana y los Estados Unidos de América son dos importantes socios. De hecho, Estados Unidos es nuestro socio económico principal, dijo Medina frente al presidente haitiano Jovenel Moïse, el primer ministro de Jamaica Andrew Holmes, el de Santa Lucía Allen Chastanet y el de las Bahamas Hubert Minnis. Previo al encuentro con el presidente de los Estados Unidos, Medina se reunió con los primeros ministros de Bahamas, Jamaica, Santa Lucía y el presidente de Haití y luego les ofreció un almuerzo. En ese mismo orden, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, trató la importancia de una transición democrática pacífica en Venezuela con los gobernantes de 5 naciones caribeñas, con los que se propone estrechar unas relaciones que la Casa Blanca considera fuertes. Un portavoz de la Casa Blanca anunció que como resultado de esta reunión celebrada en Mar-a-Lago, el Organismo Financiero de Desarrollo de Estados Unidos va a dar en 2019 un estatus prioritario a Bahamas, Jamaica, Santa Lucía, Haití y República Dominicana. El presidente Danilo Medina encabezó el desfile cívico-militar en Azua en conmemoración del 175 aniversario de la batalla del 19 de marzo ocurrida en 1844. El acto, celebrado en toda la calle Duarte frente al Parque Central, se inició con los honores militares por parte del general de brigada Guarner Reyes Batista, perteneciente al ejército dominicano. De igual forma, con la presencia de las autoridades civiles y militares de la provincia, Azua rindió homenaje durante todo el día a los héroes de la batalla del 19 de marzo, comandados por el general Pedro Santana, el general Antonio Duvergé, entre otros. El primer acto, organizado por la Comisión Nacional de Efemérides Patrias y la Gobernación Provincial, fue realizado en el Parque 19 de marzo frente al monumento a los héroes de dicha gesta, con una salva con 21 cañonazos lanzados por militares ubicados frente al cementerio municipal. Asimismo, diversas instituciones depositaron ofrendas florales en el monumento histórico. La diputada Lucía Medina motivó a los PLDistas a trabajar por la reelección de su hermano Danilo Medina para garantizar la continuación del Partido de la Liberación Dominicana en el poder a partir del próximo año 2020, así seguir con los puestos que ocupan. Vamos a continuar, haremos lo posible porque el gobierno del PLD continúe con el presidente Danilo Medina y no es porque yo lo quiera. Durante un encuentro con dirigentes del partido en San Juan de la Maguana, la diputada declaró que se reunió con 4 empresarios grandes del país y que ellos quieren que Danilo se reelija, porque sus negocios han crecido económicamente 1000 por 1000, porque ellos están viviendo un ambiente económico tranquilo y que sus capitales se han multiplicado 1000 veces. Según las declaraciones de la legisladora que fueron filtradas en unos audios por WhatsApp, al día de hoy Danilo tiene un 65% de la valoración del electorado y no hay otro miembro del PLD que tenga ese porcentaje para ganar. Y agregó que todo el mundo quiere reelegirse, al tiempo que invitó a los presentes a defender el gobierno. El aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, expresó su satisfacción por el interés del sector productivo en que el país supere las trabas institucionales y se encamine por las sendas del desarrollo integral. Abinader habló junto al presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP,
Pedro Brache, tras concluir un encuentro en la sede empresarial en que tanto él como el presidente del gremio calificaron de productivo. El dirigente PRMista indicó que revisaron aspectos esenciales de la agenda nacional, expresando a los empresarios la necesidad de que el país supere la situación de debilidad institucional que se vive hoy, el desbordamiento de la delincuencia, el endeudamiento excesivo y la mala calidad del gasto público, entre otros aspectos, así como la pesada deuda social y la falta de estímulos a la competitividad económica, que a su vez provocan desempleo o empleos no productivos. Abinader visitó a los directivos del CONEP en compañía de Lisandro Macarrulla, expresidente de esa entidad y presidente del gabinete presidencial de su campaña, y Eduardo Sanz Lobatón, secretario de Finanzas del PRM, mientras que de parte del CONEP estuvieron, entre otros, César Dargán, vicepresidente ejecutivo, y Celso Juan Marancini, primer vicepresidente. Las autoridades sanitarias notificaron 429 muertes infantiles durante las primeras 8 semanas del año, 145 menos que en el mismo periodo de 2018, según los últimos datos del boletín epidemiológico. El 75% de estas defunciones ocurrieron durante los primeros 27 días de vida del recién nacido, de acuerdo con la información, la cual destaca una reducción en la tasa de mortalidad infantil con respecto al mismo periodo de 2018, cuando fallecieron 574 recién nacidos. En las primeras 8 semanas del año, las autoridades también registraron 198 muertes maternas, 96 menos que en el mismo periodo del año anterior. La tasa del país es del 20.8 por 1000 nacidos vivos, lo que significa que en la nación 1 de cada 48 recién nacidos muere antes de los 28 días, de acuerdo con esa información. Al menos 3 personas murieron la tarde del pasado miércoles al estrellarse una jipeta contra una vivienda en la comunidad Pedro Sánchez del municipio de Miches, en la provincia del Ceibo. Las víctimas fueron identificadas como Alejandro Reyes, Samuel Severino y Rolando Andrés Durán, mientras que los heridos son Jonathan Alexander Durán, Amauris de la Rosa y Elpidio Mota. El hecho ocurrió cuando las víctimas y los heridos se encontraban jugando dominó y otros realizando labores de mecánica. La jipeta Mitsubishi color azul era conducida por un primer teniente pensionado de la Policía Nacional, solo identificado por los apellidos Mota Paulino, quien se encuentra detenido. La Policía Federal brasileña arrestó al expresidente Michel Temer en un caso vinculado a la Lava Jato, como es conocida la mayor operación de combate a la corrupción en la historia de Brasil y que destapó un gigantesco escándalo de desvíos de la petrolera estatal Petrobras. La detención de Temer fue ordenada por el juez federal de Río de Janeiro, Marcelo Bretas, que acusa al expresidente de encabezar una organización criminal acusada de desviar unos 1.800 millones de reales, 450 millones de euros, destinados a la construcción de la central nuclear Angra 3 en Río de Janeiro. Otras 7 personas han sido detenidas. La Fiscalía llegó a solicitar 2 veces ante la Corte Suprema la apertura de juicios por corrupción contra Temer, pero el Congreso se negó a autorizar los procedimientos, por lo que todas las causas en su contra dependían de la pérdida del fuero privilegiado con el fin de su mandato. El gobierno del presidente Donald Trump anunció el pasado viernes sanciones adicionales contra Venezuela en respuesta a lo que describe como el arresto ilegal del jefe de despacho del líder de la oposición, Juan Guaidó. El anuncio del Departamento del Tesoro se hizo cuando Trump estaba reunido con los líderes de 5 países caribeños, en donde Venezuela fue el principal tema de la agenda. La región ha estado lejos de alinearse con Estados Unidos para pedir la destitución del presidente Nicolás Maduro. En particular, las sanciones del departamento van en contra del Banco de Desarrollo Nacional de Venezuela, Bandes, y 4 subsidiarias adicionales que Bandes posee o controla. El continuo secuestro, tortura y homicidio de ciudadanos venezolanos por parte del régimen no será tolerado por Estados Unidos o la coalición internacional que respalda al presidente Guaidó, dijo el secretario del Tesoro Steven Mnuchin. Roberto Marrero y otros presos políticos deben ser liberados de inmediato, indicó. La merenguera Juliana O'Neill, quien ha librado varias batallas contra el cáncer, sorprendió al público presente en los premios Soberano al expresar un mensaje de fortaleza y creencia en que independientemente de las circunstancias se puede salir airoso de las pruebas que se le presentan en la vida. En un mundo donde cada día es más difícil ser uno mismo o saber qué camino tomar, y a pesar de que una u otra circunstancia nos hace creer que no tenemos la fortaleza para seguir o la voluntad y la determinación para luchar, personalmente
Solamente puedo decir de que estoy 100% segura de que rendirse no es una opción, expresó la cantante en medio de aplausos del público. Juliana, quien ha batallado contra el cáncer en 3 ocasiones, resaltó ser una mujer soñadora e incansable, que aunque a veces débil y frágil, nunca ha perdido la fe en que todo estará bien. En diferentes etapas de nuestras vidas nos enfrentamos a pruebas y dificultades que intentan derrumbarnos, y en mi caso, a pesar de ello, he decidido simplemente no quedarme ahí, he decidido seguir adelante, agregó. Concluyó en que es necesario aprender a vivir en agradecimiento, ya que cada despertar es una bendición y un privilegio, porque hay muchas personas que no lo hicieron y mañana nosotros mismos no tenemos la certeza de que estaremos aquí. Finalmente, una noche llena de emoción se vivió en la ceremonia número 35 de los Premios Soberano. Un escenario cargado de luces y mucha vistosidad le dio empuje al montaje, que fue aplaudido desde sus inicios, cuando empezó un opening desde la alfombra roja. La gala comenzó con un musical del grupo de baile The Republic y minutos después, en el escenario La Insuperable, El Alfa y Noriel, producido por Alberto Sayas y organizado por la Asociación de Cronistas de Arte y la Cervecería Nacional Dominicana, el Soberano entregó momentos muy emotivos y nostálgicos. Al-Hassá fue uno de los grandes ganadores con 3 premios merecidos. La Insuperable le quitó la racha ganadora a Mozart La Para al ganar el Soberano del Público, mientras el Alfa se alzó con la codiciada estatuilla Urbano del Año. También Manny Cruz fue elegido compositor y autor y recibió otras 2 preseas por cantante y álbum del año, Sobrenatural, mientras Héctor Acosta fue elegido merenguero del año y Yuyo Sarante el mejor salsero. Entre los nuevos ganadores figuran Carolina Aquino como animadora del año, y en una de las categorías más reñidas, los chicos de lo blanquito recibieron la estatuilla de revelación del año. La gala artística contó con 9 segmentos musicales con variadas participaciones, entre ellos Gilberto Santa Rosa, Lily Goodman, Cani García, Bad Bunny, Manny Cruz, Gillo Sarante, Alex Bueno, Dani Rivera, entre otros. También fueron entregados soberanos especiales por su trayectoria a Alex Bueno, Franklin Domínguez y Dani Rivera, mientras Cani García y Bad Bunny recibieron el soberano internacional. En tanto, el gran soberano le fue entregado al bachatero Anthony Santos. ¡Que viva el merengue! ¡Que viva la República Dominicana! Besarte y entregarte todo mi corazón. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Señores, en el día de ayer, el periódico El Nacional publicó una información que ya había publicado días antes, pero esta vez tuvo una característica distinta. Y me refiero a una información que era relativa a Richard Miguel Glos Ovalles o Richard Molina Ovalles. Estamos hablando de una persona que tenía todo un prontuario delictivo en los Estados Unidos y fue el que construyó la casa, una casa que tiene en Ocoa la magistrada Germán. Pero antes de adentrarnos al matiz que entiendo que es distinto por las razones que voy a expresar, primero quiero que veamos el prontuario de este señor. Resulta que publica el periódico El Nacional que en el año 1992 fue arrestado por posesión de heroína y vínculos con el narcotráfico. Fue arrestado en los Estados Unidos. Y luego, 6 años después, esta persona fue apresado por posesión y uso de pasaporte fraudulento y por otros delitos criminales más. A él fue condenado a 3 años de prisión. Sin embargo, luego le dieron una libertad condicional
y esta persona aprovechó y salió de los Estados Unidos y vino a radicarse en la República Dominicana. Y aquí fue que mediante una identidad falsa él se cambia el nombre. O sea, fíjense del prontuario de esa persona. Pero ¿por qué digo que esto tiene un matiz distinto? Porque el periódico El Nacional había publicado una información similar a principios de esta semana, pero el periódico, por su propio derecho constitucional al secreto profesional y a la cláusula de conciencia del periodista, no había revelado la fuente del cual le fue suministrada esta información. Y esto generó mucha suspicacia y varios argumentos que se esgrimieron en los medios de comunicación. Y parece que para despejar todo tipo de duda, el periódico ahora publica de nuevo esta información, pero dice que tuvo acceso al expediente delictivo de este señor por fuentes estadounidenses, es decir, por fuentes de Estados Unidos. El periódico tuvo acceso a ese expediente delictivo de este señor que ya se suicidó. En el año 2014 se suicidó. Pero fíjense algo, que en una entrevista que le realizara la periodista Alicia Ortega a la embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana, la señora Bernstein, ella dijo que los Estados Unidos tenían una gran preocupación en la República Dominicana por la ausencia de un sistema judicial independiente en nuestro país y que ellos le estaban dando mucho seguimiento al caso de Odebrecht. Y yo deduzco que como esa es una de sus principales preocupaciones, el tema de la justicia independiente, ellos quizás también tienen el ojo avisor en el trabajo que viene desarrollando el Consejo Nacional de la Magistratura de evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y de los aspirantes a ingresar a esta institución del Estado Dominicano, la máxima autoridad jerárquica de la justicia penal en nuestro país. Entonces, ¿qué sucede? Que eso yo creo que le da un matiz distinto al match que tuvo el procurador con la magistrada Miriam Germán, porque al margen de que nosotros hemos cuestionado la forma de cómo se hizo y que entendemos que no se utilizaron los procedimientos que manda el propio reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura, tanto de la ley orgánica como el reglamento 1-19 que habla sobre la evaluación de desempeño de los jueces de las altas cortes, yo creo que el hecho de que el periódico El Nacional revele que fue una fuente de los Estados Unidos que le suministró esta información, pudiera dar o se pudiera inferir de que los Estados Unidos estarían detrás de todo el seguimiento a los jueces o al desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Y yo creo que en medio de este contexto, el Consejo Nacional de la Magistratura, que tiene una papa muy caliente, porque habría que ver cómo evolucionan, si se presentan más hallazgos de algún tipo de vinculación de la magistrada con este señor, o si resulta que esto no pasaría de ser un simple rumor. Habría que ver cómo esto evoluciona, pero evidentemente que el Consejo Nacional de la Magistratura tendría que evaluar toda esta situación que viene publicando el periódico El Nacional. Y como reveló el propio periódico, su fuente fue una fuente de los Estados Unidos. Pero vamos a ver cómo esto continúa evolucionando. Yo creo que a todos nos conviene una justicia transparente y que todo el mundo sea evaluado y que se presenten todo lo que se va a presentar, pero que a cada quien se le dé la oportunidad de defenderse, como nosotros exigimos que se hiciera con la magistrada Germán Brito. Señores, en otro orden, miren, en el día de hoy vi unas declaraciones de Tony Peñaguaba, quien aspira a la candidatura presidencial o a la nominación presidencial por el Partido Revolucionario Dominicano. Y Tony Peñaguaba dijo que 12 diputados del Partido Revolucionario Moderno apoyarían una posible modificación a la Constitución
para permitir que el presidente Medina se presente una vez más ante el electorado. Pero no fue eso lo que me sorprendió, lo que dijo Tony Peña-Guaba, sino que él dijo que lo malo, el lamento que le expresó fue que esos diputados iban a apoyar una modificación a la Constitución por dinero, es decir, por soborno, que lo iban a comprar o que ellos se iban a vender. Y esto va en la dirección de una campaña que tienen adversarios externos e internos del presidente Danilo Medina, que su objetivo es desacreditar cualquier intento posible de modificación a la Constitución dominicana. Yo no sé si la Constitución se va a modificar o no, porque yo no tengo una bola de cristal y no sé qué pasará ni quién será el candidato del Partido de la Liberación Dominicana de cara al proceso electoral que se avecina. Lo que sí puedo colegir o inferir por la conducta que veo de algunas personas es que tienen una campaña de descrédito a cualquier intento de modificación a la Constitución. Fíjense cómo lo había dicho el expresidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, de que existían o matices de espúreos que estaban alrededor de una posible modificación a la Constitución del presidente, de la Constitución de la República para favorecer al presidente. Y a esto se le agrega que se argumenta también de que es un irrespeto a la Constitución, de que existe toda una maquinaria política que está trabajando por la defensa de la Constitución. Y no, señores, nada más alejado de la verdad. Yo he dicho, lo he dicho en un sinnúmero de programas, que en derecho constitucional, tengo el libro aquí, qué pena que no lo puedo sacar porque se me olvidó dejarlo afuera, se denomina autorreferencialidad normativa cuando una constitución se modifica transitando la vía que ella misma prevé. No se trata de que la Constitución se irrespetaría o que nosotros estaríamos en un caos y en una inestabilidad política. No, no, no. En República Dominicana se han producido aproximadamente 39 modificaciones a la Constitución. Y toda la historia constitucional de nuestro país revela que en nuestro país ha habido estabilidad constitucional. Y si usted busca, por ejemplo, cuáles son los periodos de la historia dominicana donde ha habido un irrespeto a la Constitución, son los gobiernos de facto, cuando surge un régimen militar que atropella los derechos civiles y políticos de los ciudadanos y que no permite elecciones o simplemente permite elecciones como pantomima para permitir la perpetuación de un presidente en el poder. O sea que nosotros no podemos decir, y se le falta a la verdad cuando se dice, de que una constitución se irrespeta si se modifica transitando la vía que ella misma prevé, porque esta constitución que yo tengo aquí en mis manos establece cómo ella puede ser modificada. Ahora, si el poder ejecutivo entra en conflicto con el poder del legislativo, que es quien crea las leyes, entonces se crearía una especie de choque entre distintos poderes del Estado. Y por supuesto que esto sí generaría un caos y un desorden institucional en nuestro país. Pero hay toda una campaña articulada a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana y a lo externo del PLD, no solo de desacreditar cualquier intento de modificación a la Constitución, que están en su derecho de emprender cualquier campaña a la que ellos entiendan, porque la política es una lucha, ¿verdad?, del relato contra el contrarrelato, es decir, los argumentos contrapuestos. Ahora, lo que no se le puede es faltar a la verdad y faltar a lo que ha sido nuestra propia historia constitucional de nuestro país. Miren, vamos ahora a otra pausa comercial y cuando regresemos vamos a continuar con el desarrollo de este programa, pero me informan, que antes de la pausa vamos a ver las 3 preguntas. ¿Qué piensa de la convocatoria del presidente Donald Trump a los mandatarios de República Dominicana, Haití, Jamaica, Mancomunidad de las Bahamas y Santa Lucía para tratar, entre otros temas, las prácticas chinas que Estados Unidos considera depredadoras? Sí, evidentemente que la administración Trump ha venido a rescatar a Estados Unidos de un espacio, digamos, de olvido de lo que debe ser
desde la perspectiva imperial la política de Estados Unidos en la región, que fue dejada atrás por la administración de Bush. China, de manera silenciosa, fue llegando a la región y en esa invasión silenciosa vemos que los principales países de la región ya no es Estados Unidos el principal socio comercial, y el que tiene influencia económica evidentemente puede tener influencia política. Pero los chinos tienen una peculiaridad que es muy importante tomar en consideración. A los chinos no les importa el régimen, si es el régimen de Maduro o de Evo Morales, que es de izquierdas. Tienen excelentes relaciones con el gobierno chileno de Piñera, que es de derecha, y tienen muy buenas relaciones con el gobierno de Macri, que es de derecha en Argentina. Entonces, Estados Unidos, la administración Trump, que es fruto de una reacción de la sociedad americana ante la pérdida de influencia, ante el declive, digamos así, del imperio estadounidense en el planeta, la administración Trump, que ofreció hacer a América grande de nuevo, sabe que su espacio vital, su principal esfera de influencia en el mundo, tiene que ser América Latina. ¿A qué atribuye que desde el establecimiento de la democracia después de 1966, solo un presidente dominicano haya sido recibido en visita de Estado por Estados Unidos? Lo que pasa es que Estados Unidos, también esto debemos verlo desde la perspectiva de Estados Unidos. Y en este caso, la visita no es en exclusiva para el presidente dominicano. Hay varios presidentes más. Pero Estados Unidos siempre ha visto a los países de la región desde su perspectiva política, como países que en realidad la política exterior para con ellos es casi como si fuese la política interior para otros estados del propio Estados Unidos. Para ejemplificar esto, en una ocasión le preguntan al gran hacedor, el gran arquitecto de gran parte de todas las políticas de Estados Unidos, de relaciones internacionales junto a Kissinger, que es Zbigniew Brzezinski. Le preguntan a Brzezinski qué opina, que no había hablado sobre geopolítica en América Latina, que solamente se había dedicado al Asia Central, al Medio Oriente, y él decía, bueno, es que me parece que usted tiene que ser de América Latina. Pues fíjese, le voy a decir que para nosotros los problemas de América Latina es como si fuesen para un estado como Delaware. Entonces, evidentemente que para Estados Unidos, un presidente de los nuestros, como decía en una ocasión un analista profundo de la política de América Latina, si no llega la revolución cubana y mueve un poco el tablero en la región, la mayoría de los países de América Latina hubiesen sido casi meros alcaldes al servicio de las políticas de Estados Unidos por el Departamento de Estado, marcando las pautas en cada uno de los países nuestros. ¿Podía República Dominicana consentirse desatender esa invitación al considerar que la asemejan con países que no tienen el volumen de su economía ni su peso en la región? Esto hay que verlo en una perspectiva geopolítica. No se comprende el mundo de hoy sin las implicaciones de la geopolítica. Y estamos viendo que no importa cuán pequeño sea un país políticamente, es un país ante Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene 192 países acreditados y ningún país, por menor que sea el peso económico o demográfico, es mayor o menor. Hay un principio de igualdad. Y República Dominicana, evidentemente, ocupa en este momento, y eso hay que tomarlo en consideración, un lugar no permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esto es un elemento que hay que tomarlo en consideración. Pero hay que ver este llamado, porque hay varios de los países que fueron llamados todavía no reconocen al autoproclamado presidente Juan Guaidó. Y entonces aquí hay que ver la influencia también del tema de Venezuela, donde China juega un rol fundamental porque es el principal acreedor económico del gobierno de Venezuela.
En la sesión del pasado miércoles, el Senado de la República aprobó en única lectura el proyecto de ley que modifica la Ley 287-04 sobre prevención, supresión y limitación de ruidos nocivos y molestos que producen contaminación sonora. Los que estén de acuerdo, que lo piensen levantando su mano. Aprobado en única lectura. Los senadores además ratificaron el nombramiento del mayor general retirado José Miguel Soto Jiménez como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Dominicana ante el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, iniciativa remitida por el Poder Ejecutivo. Los senadores sostuvieron varias reuniones de comisiones, entre estas la Comisión Permanente de Seguridad Social, Trabajo y Pensiones, la de Defensa y Seguridad Nacional, de Justicia y Derechos Humanos y la de Obras Públicas. También se reunieron las comisiones permanentes de Cultura, la de Desarrollo Municipal y Organizaciones No Gubernamentales, la de Educación, Relaciones Exteriores, la de Industria, Comercio y Zonas Francas y la de Hacienda. En el marco de su programa de visitas guiadas, el Senado recibió la visita de estudiantes y profesores del Liceo Pedro Luis Santana, de San Pedro de Macorís, del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, recinto Félix Evaristo Mejía, y también fue recibido un grupo procedente de la Escuela Francisco del Rosario Sánchez, en San Juan de la Maguana. De igual modo, esta semana el Senado realizó un izamiento de bandera en el Colegio Leda de Vil, en el marco del programa educativo El Senado a la Calle. Señores, en el día de hoy el presidente realizó su visita sorpresa número 243 y se reunió con productores y con productores de aguacate y asociaciones de Peravia, Valdesia. El presidente vio una planta de procesamiento de aguacates y se reunió, entre otras cosas, con otros productores. Estamos hablando de que ahora están cosechando cerca de 4 millones de unidades de aguacates, gracias al apoyo recibido por el presidente Medina. Y en otro orden también tenemos aquí la información de una actividad política del expresidente Leonel Fernández, donde dijo que el Partido de la Liberación Dominicana ganará en primera vuelta y que cuenta con un apoyo de más de 2 millones de personas, en la cual lucharán para garantizar la defensa a la Constitución, entre otras cosas. Ahí estamos viendo ese acto multitudinario del expresidente Leonel Fernández. Vamos ahora a una pausa comercial y cuando regresemos estaremos en el bloque final de Toque Final. Señores, y en el día de hoy el exdiputado Manuel Jiménez pasó a las filas del Partido Revolucionario Moderno. Manuel Jiménez, quien fue diputado en varias ocasiones por el Partido de la Liberación Dominicana, aunque ya había renunciado al partido porque él aspiraba a la alcaldía de Santo Domingo Este y en ese momento no pudo ser candidato. Pasó hoy a las filas del PRD y no hay dudas de que el PRM actuó de manera correcta cogiendo en sus filas a Manuel Jiménez, quien es un activo importante de ese municipio, y esto evidentemente que tiene que hacer doblegar los esfuerzos de trabajo del actual alcalde del Partido de la Liberación Dominicana, porque Manuel Jiménez tiene la particularidad que, como proviene de las filas del PLD, puede fragmentar el voto en esa demarcación, además de su trayectoria muy reconocida y bien valorada por la sociedad dominicana. Miren, en otro orden, también el Banco de Reservas logra un hito en el crecimiento de la economía. El administrador general del Banco de Reservas, Simón Lizardo, definió el año 2018 como un año extraordinario para la economía y el sector financiero nacional, en particular el Banco de Reservas, y esto así porque
alcanzó las mayores utilidades en toda la historia de este banco. Estamos hablando de que con la expansión de un 7% del PIB, la República Dominicana se convirtió en el país líder en el crecimiento de la economía. Y esto, por supuesto, se tradujo en un incremento importante de la cartera de créditos del Banco de Reservas. De esta manera, nosotros culminamos este programa por el día de hoy. Será en una próxima ocasión, y ojalá y que así sea, que nos podamos reencontrar en Toque Final. Yo siempre agradecido de manera infinita, agradezco la retroalimentación de las personas cuando vengo a este programa y gracias por tener la paciencia de permanecer una hora con nosotros. Será hasta la próxima y feliz resto de la noche.